tardes, mucho gusto. Gracias nuevamente a todas las personas que se están conectando. Bienvenidos a este Café con Propósito, que lo organizamos desde Aguirre Trade Marks y Paralelos. Nosotros somos un estudio jurídico dedicado a la propiedad intelectual. Asesoramos y hacemos consultorías a empresas tecnológicas, e-commerce, empresas digitales y en general cualquier emprendedor o empresario que necesite proteger sus activos intelectuales. Hoy nos encontramos con Gerardo, que es mi mano derecha en el tema de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. Es un experto en el tema del sistema de patentes. Así que, bueno, Gerardo, te damos la bienvenida. Muchas gracias por compartir esta tarde de un café con propósito. Andrés, si quieres también, antes de iniciar con la presentación de Gerardo, nos puedes contar un poquito qué hacemos tú y yo, a qué te dedicas. Claro que sí. Entonces, un segundo, por ahora soy el que estoy controlando toda la transmisión, entonces estoy aquí con 5 manos. Bueno, mi nombre es Andrés Gamboa, yo trabajo con Paralelox, yo lo que hago es consultoría para empresas y apoyados con Aguirre Trademarks, lo que hacemos es una base sólida para asesorarlos desde la creación de marca, de cómo utilizar todos los elementos de digital de la industria 4.0, lo que son páginas, sacarle provecho a nuestras páginas, tener redes sociales y cómo darle estructura para tener mejor y poder crecer con nuestras empresas. Hoy estamos en nuestro, digamos, nuestro programa, nuestra rutina de compartir con nuevos invitados en el Café con Propósito. Este café es muy especial porque es como un café de la casa, vamos a hablar sobre marcas, vamos a hablar un poco sobre el registro, cómo nos puede servir en nuestras empresas. A las personas que nos acompañen desde el otro lado nos pueden ver, nos pueden preguntar, nos pueden consultar por medio de Facebook. Estamos en este momento transmitiendo desde las redes de Aguirre Trademarks y la de Paralelox. Si tienen alguna inquietud, les recuerdo, el modo es en la parte de abajo nos salen comentarios y ustedes pueden hacer sus comentarios. Ahora vamos con Gerardo. Gerardo pues obviamente se va a presentar. Mucho gusto, Gerardo, por acompañarnos acá. Antes que Gerardo se presente, quiero decir que, como dicen acá en Argentina, Gerardo es un capo en el tema de las patentes. Es un experto. Él es muy, no sé, ahora no sé, me viene la palabra, pero no cree todo ese potencial que él tiene y no le gusta presumir, pero fue comisario del INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial acá en Argentina. Así que te damos la palabra, Gerardo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Jenny. André, me vas a hacer poner colorado, Aguirre. Pero bueno, sí, fue una oportunidad hace 20 años de ser director de la Oficina de Patentes, la Administración Nacional de Patentes en el INPI. Y bueno, y ahí no me desenganché más del tema, lo vi como una oportunidad, como un nicho. En realidad es un tema que en general, tú sabes, manejan los abogados. Para un ingeniero por ahí es un espacio muy interesante. Más que yo trabajé prácticamente toda mi vida profesional en un organismo de asistencia técnica a las pymes aquí en Rosario, en la provincia de Santa Fe, la DAT, hasta que me jubilé el año pasado. Lo que quiero decir es que yo tengo una vida en el ámbito del trabajo con empresas y vi que todo el tema de patente y de la propiedad industrial así en general hay un gran desconocimiento. No está en la agenda de los negocios de las empresas, por lo menos de las pymes. De las multinacionales seguro que lo tienen estudios y bueno, y obviamente lo tienen en cuenta. Pero las pymes en general es algo que no lo tienen y eso trae consecuencias porque les roban conocimiento, no lo protegen, se pierden oportunidades de negocios, pueden, digamos, fortalecer su empresa en definitiva. Y es un poco, por eso digamos que a partir de esa experiencia me matriculé como agente de la propiedad industrial a los 14 años
Y bueno, y trabajo mucho, obviamente, con empresas en la zona de Santa Fe, de Rosario, etc. Pero bueno, hecha la presentación, y si hay consultas o preguntas, yo les diría, avisen, comuníquense para que me la hagan llegar, para que aclare, para que corrija o amplíe. ¿Está? La idea es difundir esto entre las pymes. No digo que sea una obsesión. Cuando hablo pymes digo también emprendedores. Hoy está muy de onda en todo el mundo el tema del emprendedurismo. Y en general los emprendedores no les va bien muchas veces, por un lado porque no tienen plata, por otro porque cuando se va a sentar con alguien es como que muestran su proyecto, y si no tuvieron en cuenta estar protegidos antes, tiene sus riesgos. Puede que no pase nada, puede que sí. Sí, yo creo que una de las cosas, Gerardo, perdón, te interrumpo, y es que la mayoría de personas no alcanzan a dimensionar la importancia de la propiedad industrial, como es el registro de una marca, más aún cuando hablamos de una invención en temas tecnológicos, que hoy está creciendo muchísimo. Entonces, como que al inicio del proyecto es algo que descuidan, y eso pasa también cuando, por ejemplo, en las incubadoras de emprendedores, el tema de la propiedad industrial se tiene muy alejado. Son pocas las incubadoras de emprendimientos que incluyen el tema de la propiedad industrial. Primero está el tema, bueno, de marketing, facturación. Productivo, También, puede ser. ¿cómo? Los temas productivos, sobre todo lo que se trabaja encima del producto, más que de cómo protegerlo, el aspecto legal. Claro, sí. Aparte es una fuente de negocios. Es una fuente de negocios también. Entonces, Gerardo, yo creo que para hacerte una pregunta disparadora y que tú nos ilustres sobre el tema, es porque, por ejemplo, las pymes o los emprendedores deberían considerar para el desarrollo de sus productos o procesos el sistema de patentes. Mira, fenómeno. Por empezar, definamos qué es una patente de invención. A ver, es un derecho que da el Estado, un derecho exclusivo que le da el titular de esa patente, que tiene que ser una invención, que puede ser un producto o un proceso, que es una nueva solución técnica a un problema. Problemas hay para resolver de diferente manera, y por lo tanto, una patente es, por empezar, una invención. Definición de invención hay varias. Una de ellas es que sea una solución técnica, otra es que sea algo nuevo, que no existía y que es producto del intelecto humano. El fuego no es un invento del hombre, pero el fósforo sí. Eso puede ser una invención. O sea, tienes una invención, no un descubrimiento de algo que existe en la naturaleza. Que es una invención que puede ser un producto o puede ser un proceso o un procedimiento. Pero que tiene que tener una nueva solución a un problema X. Y si quieren, digamos, eso es su definición conceptual, lo que es una patente. Ahora, ese derecho va a ser temporal por X cantidad de años, no es para toda la vida, de la empresa o del titular, y después se hace público, pasa al dominio público. ¿Eso qué quiere decir? Que ese derecho exclusivo que tiene el titular deja de ser de él, esa patente. Eso, digamos, ¿qué implica que sea un derecho exclusivo? ¿Implica que el que tiene una patente tiene derecho a vender su producto o su procedimiento? No, porque puede haber requisitos legales. Si es algo vinculado a alimentos, aquí en Argentina está el ANMAT, o puede haber legislaciones específicas. Entonces, tener una patente no habilita de por sí a vender, a comercializar un producto o su proceso patentado. Lo que habilita a que nadie pueda tener beneficios sobre la capacidad inventiva y de innovación que tiene el
el titular de ese derecho. Excluye a terceros de beneficiarse económicamente. Y cuando digo excluye, quiero decir fabricación, quiero decir compras, quiero decir importación, quiero decir venta, hasta podría ser utilización. Es decir, el titular de una patente, por empezar, que es uno de los beneficios del sistema, como en general en los diferentes registros de propiedad industrial, marcas, modelos, diseños industriales, patentes de invención, es que un tercero no haga plata, no haga dinero con mi invención. Eso, digamos, es importante entenderlo. Eso va a ser temporal por una cierta cantidad de años y eso tiene, digamos, una contraparte, podríamos decir. O sea, el Estado me premia a mi solicitante durante un X cantidad de años a que yo dé una licencia, excluya a terceros de aprovecharse económicamente de lo mío, pero me pide como contraprestación, digamos, que esa información se haga pública en un momento dado del procedimiento del patentamiento. ¿Para qué? Para que terceros puedan conseguir ese documento, puedan analizarlo y puedan mejorarlo. O sea, un sistema de patentes que va registrando soluciones nuevas a viejos problemas o a problemas nuevos, si quieren pensar, tiene que servir, ese es un poco el objetivo, tiene que servir para que avance el conocimiento, que avance la ciencia, que avance la innovación en el ámbito público. O sea, en el trámite del patentamiento, en un momento dado, el documento, la solicitud de patente, se hace pública, cualquiera en el mundo hoy la puede conseguir vía internet, la baja y puede hacer una solución superadora, que esa quede anterior, que quede vieja, que quede superada. ¿Está? Eso básicamente es una patente. Ahora, ¿qué protege la patente? Porque hay muchos mitos, porque hay mucha ignorancia. Yo estoy, digamos, habituado a escuchar, le cambio algo. Hay una patente de fulano, pero yo en vez de hacerlo cuadrado lo hago redondo, es distinto. Sonaste. ¿Por qué? Porque lo que protege la patente no es la estética, la forma, si está hecho cuadrado, si está hecho redondo. Protege la funcionalidad de la invención. Yo tengo una pregunta para adelante, digo, y yo creo que es válida, y es, ¿qué diferencia tiene una patente a un registro? Porque... Bueno, el registro es el hecho jurídico, si quieren, administrativo, de presentar el documento de la solicitud de patente a una oficina, y todos los países tienen una oficina para atender los registros de propiedad industrial. Patentes, marcas, modelos industriales. Aquí en Argentina es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que tiene las diferentes direcciones. Entonces, si yo hago una patente, tengo que hacer un documento. O sea, si tú te compras una casa, tienes que hacer una escritura ante un ente administrativo, ¿está? Y tienes un papel que dice, tengo derechos, etcétera, etcétera. Una patente se elabora un documento que tiene que explicar la mejor forma de realización de esa invención, figuras, etcétera, etcétera, descripciones, etcétera, y se presenta en Argentina ante el INPI para que el INPI evalúe los requisitos y si es admisible que el Estado le entregue ese título durante 20 años al solicitante, porque hay requisitos que, bueno, los vamos a mencionar en el transcurso de la charla. Pero el registro es el hecho de que fue presentado y concedido o no, porque presentar una solicitud es una cosa y que esté concedida es otra. ¿Cuánto tiempo puede variar eso? O sea, ¿cuánto tiempo puede ser? En Argentina, en todos los países tienen diferentes, yo diría, sistemas. En Estados Unidos son unos 3 años, más o menos, de que se presenta hasta que se concede, aproximadamente. Brasil entre 8 y 10.
Argentina aproximadamente 6 años. Ahora hay un sistema reciente, digamos, el año pasado se puso en marcha, por el cual a un costo reducido esos 6 años se pueden bajar a 2 años y medio, 28 meses, 25, 26 meses. Yo ya tengo experiencia concreta y contento porque funciona. O sea, hay mecanismos nuevos que permiten acelerar eso. Porque si tú tienes una patente que dura 20 años y el organismo que te lo resuelve te tarda 7, 8 años, te estás perdiendo años de derecho. Y como bien nos puede explicar Jenny, la patente te da el derecho cuando es concedida. Antes es una expectativa de derecho. Así es, Gerardo. Gracias, eso lo he aprendido con los abogados. ¿Qué te iba a decir, Gerardo? Quiero hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Esta es muy común también entre las dudas que se presentan. Es después de concedido ese derecho, ¿desde qué fecha empieza a contar? Entonces la respuesta, claro, para que le cuentes a la gente, desde cuándo empieza a contar el término de concesión de sus 20 años. Correcto. Es desde la fecha de la solicitud, cuando la presentaste. Por eso es muy importante ese mecanismo que se adoptó en Argentina, que permite pasar de los 6 años a los 25, 27 meses, 28, como para decir, tengo el derecho concedido y puedo proceder, puedo actuar, etc. En la medida que, digamos, cada país agilice sus prácticas administrativas, evidentemente el beneficiado es el solicitante. Y me podrán decir, bueno, tengo la patente más rápido, no en 6 años, la tengo en 2 años y medio, 28 meses, lo que sea. ¿Para qué me sirve la patente? ¿Cuál es el derecho que me otorga? Sí, está bien, excluye a terceros. Ahora, ¿tener una patente quiere decir que no me van a copiar? No. ¿Tener una patente concedida quiere decir que voy a tener éxito comercial? No. Porque la patente es un documento que se analizan los requisitos, que ni mencioné todavía cuáles son, pero se analizan los requisitos. Y si los requisitos se cumplen, te otorga. Ahora, yo puedo tener algo que sea ridículo, patentado, que no sirva para nada, pero cumple los requisitos y se otorga. Lo cual no quiere decir que en el mercado me lo van a comprar o puedo dárselo a alguien como una licencia. Yo un auto lo puedo vender, lo puedo alquilar, una casa, etc. Una patente también es un título otorgado por el Estado. Entonces yo puedo licenciar a varios, o tener licencias cruzadas, hacer negocio, lo puedo vender, lo puedo transferir, como si fuese una casa, y listo. Pero, digamos, básicamente el derecho que me otorga el título de la patente es, decía de entrada, excluir a terceros. Ahora, si me copian y no hago nada, tengo un problema muy serio. ¿Por qué? Porque gasté plata en hacer la patente, en los aranceles, en pagar a un agente de la propiedad industrial que me asesore, para no defenderme. Una patente es un martillo. Lo tengo que usar, construyo una casa o lo uso como defensa. Claro, Gerardo, porque en ese sentido pasa muchísimo que, por ejemplo, no sé, alguien registra cualquier activo de su empresa, ya sea una marca, sea una patente, un modelo, y por ejemplo, nosotros que hacemos vigilancia marcaria, y que después tú también nos vas a hablar más adelante del tema de la vigilancia tecnológica, que son dos cosas diferentes, que la gente cuando tú le avisas, por ejemplo, al empresario o al emprendedor que están copiando su marca, dicen, bueno, pero en este momento no tengo dinero para pagar en abogados y proteger mi marca. Entonces, realmente el ejercicio que hizo de proteger la marca no tendría ningún sentido. Es como cuando yo tengo mi casa, estamos hablando en el caso de una patente de un bien intangible. Si alguien viene y se mete en mi casa, yo le digo al abogado, necesito que lo saque de mi casa. Entonces, si yo no le pago al abogado para que por favor saque a esa persona de mi casa, entonces
tengo un problema yo, porque después ese personaje que vino se va a apropiar de mi casa. Pasa lo mismo con las patentes. Y es muy común que las personas no defiendan después de protegerlos sus derechos. Exactamente. Digamos, de por sí, la mayoría de las patentes que se consiguen no terminan un éxito comercial porque aparecen cosas nuevas o no era, digamos, el mercado el momento adecuado para presentar ese producto, entonces puedo tener una patente. Ahora, de mínimo, digamos, la patente tiene que servir para actuar legalmente, carta documento. Inclusive, es muy común, como tarda esos varios años, 5 o 6 años en Argentina, es muy común que aparezcan productos similares. ¿Qué es lo que tiene que hacer el solicitante de futuro titular? Carta documento, marcar la cancha, para que en algún momento te digan, yo te avisé, vos sabías que esto estaba, que no me hiciste caso, etcétera, etcétera, y por lo tanto ahora te hago una medida cautelar, te demando, etcétera, etcétera, porque ahora tengo el derecho. Eso es importante. Inclusive, es muy importante, y insisto con que no está en la agenda del negocio de la empresa, y cuando hablo de la empresa, ya saben, hablo del microemprendedor, hablo de empresas de biotecnología, hablo de empresas de electrónica, hablo de empresas de máquinas, de cualquier rubro, porque el concepto central es aplicable a cualquier campo del conocimiento, es un trabajo intelectual, el registro de una patente. Por lo tanto, en cualquiera de los campos, los requisitos son los mismos y los problemas podrán estar agravados o no, depende de la, digamos, del campo que se esté tratando. Uh-huh. Ahora, Gerardo, creo que has tocado mucho el tema de los requisitos y no te hemos preguntado cuáles son esos requisitos legales claro, que se necesita para que mi invento sea patentable. Bien. Acá en Argentina y en general a nivel internacional son los mismos requisitos. Sí, pensá que desde hace unos 20 y pico de años, y más también, hay convenios internacionales con requisitos mínimos. Y para los 3 registros, marcas, modelos y patentes, problemas de patentes, hay requisitos mínimos que todos los países tienen que cumplir. Algunos más exigentes, otros menos. Pero eso más o menos hace que la normativa sea parecida, no exactamente igual. Y hay 3 requisitos. El primero, el más importante y el más difícil de cumplir, es que tenga novedad mundial. Novedad mundial quiere decir que la solución técnica al problema que uno quiere solucionar no se conozca ni en productos comerciales, ni en artículos técnicos, científicos, ni en otras patentes, que no haya sido publicado, que sea una solución nueva. No importa el problema que quiera encarar. Eso, digamos, la palabra nueva es fundamental en todo el tema patente. Tiene que ser una solución novedosa frente a lo conocido. ¿Cómo se sabe eso? Si Ricardo tiene un producto que quiera patentar porque su empresa es de tecnología y se le ocurrió una solución para resolver un problema, para hacerlo más eficiente, para que consuma menos energía, para que dure más las baterías, lo que sea. Hay que hacer una búsqueda de antecedentes, hay que hacer una búsqueda de lo que se llama el estado actual de la técnica o el estado actual del arte, que es todo aquello que existía. Entonces esa búsqueda... O sea, se arranca por una investigación. ¿Perdón? Disculpa. Arrancamos con una investigación y yo, disculpa interrumpirlo, pero no, quería hacerle una pregunta específica y es, para antes de seguir, estamos hablando de que se pueden realizar marcas, modelos y patentes, ¿verdad? Son 3. Y de esos tienen un requisito que es una novedad. ¿Cuál sería un ejemplo para que la gente nos entienda cómo... ¿Cómo? Perdón, interrumpirte. Estás confundido, porque en el mundo de la propiedad industrial hablamos de varias cosas. Hablamos de patentes, de modelos de utilidad,
hablamos de diseños industriales, de marcas, pero eso es, dentro de todo eso, lo único que estamos abordando el día de hoy es las patentes. Perfecto. No estamos abordando ni el tema de las marcas, ni los modelos y diseños industriales. Hablamos específicamente cuando queremos patentar algún invento que hemos creado. Entonces, Gerardo está hablando de esos 3 requisitos que se deben tener cuando yo invento o he creado algo. Ok, sí, no, yo estaba bien entonces. Y de todas maneras, dentro del primer requisito que era la novedad mundial, la pregunta puntual era, ¿qué ejemplos hay de eso? Como para que la gente baje un poquito más el tema, para que no sea, digamos, tan técnico, sino, por ejemplo, se pudo registrar la primera pantalla de Apple o, no sé, un ejemplo que podamos darle a la gente, que ¿qué sería una novedad? Esa es mi pregunta puntual. Bueno, a ver, pensemos en un problema cualquiera. Y te digo montones de casos para aplicarlo. No me quiero meter la pantalla de Apple porque pisa otros registros. Gerardo, creo que podríamos tocar el tema de la vacuna del COVID, que ahí es un ejemplo muy claro para cumplir los 3 requisitos de novedad y altura inventiva. ¿No te parece? Patentes de COVID hay un montón, de hace años, de coronavirus. No sé qué sacarán las nuevas, pero están todos ahí en la gatera. O sea, ninguno puede tener una patente en 3 meses. No, pero por ejemplo, en el caso de si, no sé, algún país X llegara a crear la vacuna, que hay muchas patentes sobre coronavirus, pero no erradican el que existe ahora. Entonces, para que tú expliques con ese concepto, que quizás pueda servir de ejemplo, no sé. Tú eres... Sí, son 2 preguntas distintas en realidad. Yo te diría, voy a lo de si en un país se protege, sale la coronavirus, pero yo, digamos, creo que sería más fácil responder si divido lo que tú me dices con lo que Andrés consulta como ejemplo de novedad. A ver, un ingeniero forestal encuentra un mecanismo o está interesado en poder podar árboles, cortar las ramas, pero árboles vivos. ¿Por qué? Porque el árbol vivo sigue creciendo, los nudos de las ramas cortadas quedan adentro, se ocultan, por lo tanto, cuando ese árbol se tale, para la industria del mueble tiene un valor agregado importante, más caro, porque no se ven los nudos. Entonces, eso es un ejemplo muy sofisticado, si quieres, muy chiquito. Ahora, te puedo pasar otro vinculado a la situación mundial. Lavarse las manos, ¿está? Lavarse las manos bien. Entonces, a alguien en Israel, lo escuché por la televisión, me vine a buscarlo a las bases de datos, alguien que hizo una máquina para que tú te laves las manos y te diga si te lavaste bien, si quedó bien higienizada. Entendí. O si tienes que seguir insistiendo. Ese es un ejemplo, si querés, de todos los días hoy. ¿Está? Gerardo, por la cara que hace Andrés, creo que no está entendiendo. No, sí entendí que son, porque que digamos... nosotros que trabajamos con el tema, cuando yo empecé la maestría, el tema de patentes fue el que más me costó, porque es muy difícil bajarlo al tema, por ejemplo, a un lenguaje mucho más coloquial, porque nosotros los abogados, tú como ingeniero, estamos acostumbrados a manejar un poco de tecnicismos. Y, por ejemplo, yo a veces le explico a un ingeniero el tema de patentes y me dicen, no termino de entender qué es eso, Jenny. Entonces, no sé si puedes dar un ejemplo mucho más básico sobre la novedad para ver si Andrés deja de hacer esa cara y entiende un poquito más. No, mi punto digamos que es, ver, y aquí de pronto la ayuda sería... Sí, digamos, estoy pensando en ejemplos, digamos, que uno ha tenido que atender, etcétera. A ver, te digo, por ejemplo, anteojos para ciegos.
anteojos para ayudar a ciegos a caminar. Eso Ajá. es un ejemplo de que uno dice, ¿es posible? Bueno, y se me ocurre algo con cámaras, con lo que quieras, para ayudar a ciegos a caminar con más seguridad. Entonces, yo creo que con una cámara y un GPS está buenísimo. Claro, ¿Es yo me imaginaría de suficientemente pronto, novedoso? o sea, yo entiendo ahora que es como ir un poco más allá de las necesidades humanas y resolverlas de una manera diferente. Eso es lo que se podría registrar, o patentar, disculpen. No digo más allá de las necesidades humanas. Eh, si yo quiero, digamos, si yo me dedico al área electrónica, por ejemplo, y hago un dron para aplicarlo en la agricultura, y tengo un circuito y una serie de elementos, de software, de dispositivos, de sensores de control, para que siga una máquina agrícola a ver si pulveriza bien, por ejemplo, digamos, es un avance de la ciencia porque es más eficiente la pulverización, Ujú. pero yo tengo que saber si lo que yo digo que es novedoso en el mundo, si hay un dron que ya hace eso, y cómo lo hace. Porque yendo al ejemplo que decía Jenny con el tema del coronavirus, hace años que hay patentes del coronavirus, existen hace años. ¿Qué será el coronavirus? Son vacunas, por supuesto, son anteriores. Ahora, para esta nueva, que pueda salir en un X plazo de tiempo, tiene que ser una vacuna diferente, nueva. No me quiero mantener el tema porque yo vengo de otro palo. Pero tiene que ser una vacuna lograda de un modo diferente a lo ya conocido para que pueda estar registrada. Por ejemplo, en un país determinado. No sé, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, la que quiera. ¿Eso qué quiere decir? Que eso afecta la novedad a otros solicitantes que usen el mismo método, por ejemplo, para conseguir la vacuna. Entonces, tener una patente sobre algo, procedimiento, que podría ser seguramente este caso, o un producto, podría ser una máquina o eléctrica o agrícola, lo que quieran, tener la patente primero frena a posibles competidores, porque deberían hacer una evaluación de cómo está hecha esa solución para tratar de correrse por el costado y poder avanzar hacia una solución diferente. Entonces, la novedad, y en cualquier campo, digamos, es, por eso digo que es el requisito más difícil, hay que encontrar si el producto, hay que encontrar si lo que uno cree que es novedoso, realmente la solución que uno cree que es nueva, eso ya fue, digamos, pensado por algún otro. Voy a un ejemplo, habiendo gente de electrónica. Vamos a suponer que yo hago una batería eléctrica que dura, no sé, el doble de tiempo en descargarse que una tradicional. Entonces, ¿qué hago? Y patento ese producto y seguramente la forma de fabricarla, puede ser el proceso de fabricarla o la mezcla de componentes, que le pongo, qué placa, qué electrolito tiene, etcétera. Ahí está. Entonces, esa patente de ese producto me van a querer copiar. Porque esa batería, hoy son las baterías de litio, el chiche de Honda, digamos. Hay muchas patentes sobre litio. Entonces, si yo tengo una patente de cómo se hace esa batería, porque dura más y voy a tener un éxito en el mercado, obviamente la recomendación o lo que habría que pensar, que es otro tema que quiero plantear también, es cuándo tengo que presentar la solicitud. ¿Está? Pero Sí. no quiero avanzar con eso hasta no completar lo de los requisitos que me habían preguntado antes. Okay. Porque solo hablé del más difícil, el de la novedad, pero no es el único. ¿Cuáles son? El segundo es la altura inventiva. O
O sea, el trabajo intelectual detrás de la invención. ¿Por qué? Porque Jorge o Ricardo, que son electrónicos, si encuentran esa batería o encuentran un documento de patente de cómo se hace esa batería, pueden decir, ah, mira vos, en la patente me describen la mejor forma de realización. Ese es el compromiso que asume el titular, un solicitante de patente. Me dan 20 años de tiempo para que yo pueda trabajar en el mercado y que los terceros no me copien, pero yo tengo que decir cómo se hace. Entonces, si Ricardo encuentra una patente sobre esas baterías y la estudia, es probable que diga, ah, pero si yo a esto hago algún cambio, o tal vez 2 documentos de patente sobre esa batería, digo, mezclo esto que dice acá con esto que dice acá, y obtengo una batería todavía mejor que estas, eso es patentable y yo te voy a decir que está no cumpliendo el requisito segundo, que es la altura inventiva, el trabajo intelectual que hay detrás de eso. ¿Por qué? Podrá ser novedoso mundial, fenómeno, pero un experto, un conocedor medio en el tema, dice la ley, que algo conocido lo puede, digamos, asociar para hacer algo nuevo. Eso no es una patente, es un modelo de utilidad. Dura 10 años y no 20. Es como una patente chiquita. No existe en todos los países, inclusive, pero es factible. Entonces hay que pensar muy bien si es una patente, si es un modelo de utilidad, porque hay 10 años de diferencia. Los costos no son muy diferentes. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito, que sea, los americanos dicen que sea útil, que tenga una aplicación industrial, dice nuestra ley. ¿Qué implica eso? Que no sea algo teórico, que no sea una idea, que sea algo en el aire. Tiene que resolver un problema técnico, una patente. Tiene que resolver algo que alguien necesita en cualquier campo del conocimiento, que se pueda reproducir, que se pueda fabricar, que se pueda tocar. No es algo teórico, no es algo, digamos, que uno pueda decir, no, es una expresión de deseo. No, tiene que hacer algo. ¿Está? Perfecto. Yo creo que... ¿Entendiste? Sí, perfecto. Entendí las 3 y creo que son aún más claras. Lo de la novedad mundial, que tenga una altura inventiva y que sea útil y tenga una aplicación. Miren que aprendí. Exactamente. Ese modelo de utilidad que no requiere altura inventiva, sí requiere novedad mundial y sí requiere aplicación industrial. O sea, la búsqueda de patentes, de antecedentes, para discutir si es novedoso o no, y eventualmente la altura inventiva, eso es importante para decidir si uno sigue avanzando o no para la solicitud, porque eso es lo que hace el INPI o en Colombia o en México, donde quiera. El examinador evalúa esos 3 requisitos. Entonces, más vale saberlo antes para que no perder tiempo y plata. Bueno, Gerardo, te hago otra pregunta que quizá las personas que nos están viendo en este momento o escuchando quieran saber. ¿Es caro para una pyme poder registrar una marca? Una patente, ¿es accesible? Te falló también. Me salió la marca a la abogada. Bueno, la patente depende de dónde nos ubiquemos. También son mitos. ¿Qué cariño? Bueno, a ver, en Argentina y en la mayoría de los países hay aranceles específicos para empresas grandes, empresas pymes y personas físicas. Las personas físicas y las pymes tienen arancel que es la mitad de las empresas grandes. Eso es en general en todo el mundo, inclusive en Estados Unidos. En Estados Unidos, para una pyme debe estar en el orden de los $3.000, $3.500, todo el paquete. Aranceles y honorarios profesionales de la gente local que trabaja el tema, que lleva adelante el expediente. En Argentina, la presentación de una solicitud de patente para una pyme o una persona física son $3.000 la presentación, $5.000 dentro de un año y medio, y si hay alguna vista, que es una nota que envía a la oficina porque hay algún error o algo, pero básicamente estamos hablando de $8.000, y no poner de entrada, sino que a lo largo del tiempo.
4 o 5 años, etc. ¿Qué es más costoso? Obviamente los honorarios del abogado o del agente de la propiedad industrial que trabaja en el tema. Yo lo que tratamos de hacer, y muchas veces lo hemos conversado con Jenny, es las empresas deberían conocer cómo hacer las búsquedas, conocer cómo decodificar la información técnica, comercial y legal que está contenida en un documento de patentes y en las bases de datos de patentes, para que esos técnicos sean los que hagan las búsquedas. Porque yo, el ejemplo que di, de talar un árbol vivo, no tengo la más remota idea. No conozco nada del tema. Pero les encontré un antecedente que les volteaba la novedad. Entonces, en vez de estar enojados, los ingenieros forestales se pusieron contentos porque le ahorré un montón de plata. O, si deciden avanzar, sabemos cómo, teniendo el documento antecedente, cómo hay que avanzar para no chocar dentro de 3 o 4 años y que me digan que no es novedoso. Claro, hay un poco de lo que tú dices respecto a esa importancia que tiene toda esa información que existe en las bases de datos a nivel mundial, en las oficinas de patentes del mundo, es identificar esa información que me puede ayudar a mí a enriquecer el proyecto y que muy pocas personas, investigadores, empresarios, emprendedores, utilizan para su proyecto. Explíqueles quizás un poco por qué es tan importante esa búsqueda en bases de patentes y esa información, cómo la pueden utilizar. Básicamente es importante por lo que decía a ver, tiene varias miradas eso. Es importante por las cuestiones de la novedad que decía recién. Entonces, ¿vale la pena yo presentar algo y me doy cuenta que no es novedoso? Y si lo puedo sortear, bien. Si no, ya tengo una conclusión importante. No avancemos con la solicitud de patente porque no va a salir. Si no puedo modificarlo, corregirlo, lo que está escrito en el hallazgo, el documento anterior. Eso por un lado. Pero por otra parte, tiene que pensar que a un técnico, a un ingeniero, de cualquiera, o un biotecnólogo, lo que quieras, encontrar un documento técnico que dice cómo realizar la solución a un problema, que tal vez el problema que yo tengo es disparador de nuevas ideas. Entonces, hay información técnica, millones de documentos gratis en las bases de datos de patentes, que en función del problema que uno quiere resolver y del área de trabajo, uno puede analizar. Pero no quiere patentar, no le interesa la patente, pero sí le interesa desarrollar un producto que lo pueda fabricar, comercializar e inclusive, otro tercer punto, voy a fabricar algo que tal vez esté patentado en Argentina, que yo no sé que está patentado, y me entero cuando me toca el timbre el abogado del titular. Y yo no sabía, pero infligiste una patente. Entonces, dejá de venderlo, negociemos, o te doy una licencia que cuesta plata. O sea, hay aspectos tecnológicos, hay aspectos comerciales y también legales. Porque, yo no lo comenté, pero una patente tiene alcance local. El derecho que estamos hablando de excluir durante 20 años es local. ¿Qué quiere decir eso? Y una patente en Estados Unidos, una patente concedida en Estados Unidos, en Argentina, donde quieran, solamente le da derechos al titular en ese país donde lo presentó. Entonces, yo estoy en un campo, el que quiera, y veo que hay una patente en Estados Unidos, en la Alemania o donde quiera, de un producto de mi interés, yo puedo averiguar si está patentado en Argentina o si está solicitada la patente en Argentina, porque si no está solicitado o si no fue concedida, si no está vigente esa patente, porque a lo mejor se concedió y se cayó por un tema administrativo, dejaron de pagarlas todos los años las tasas para el mantenimiento, etc. Durante los 20 años hay que pagar para mantener viva la patente. Yo tengo una oportunidad de negocio importante, porque la puedo copiar, porque nadie tiene derecho. Entonces desarrollo un producto
patentado afuera, no en Argentina, y lo puedo comercializar aquí y en cualquier otro país que no esté patentado. ¿Y no hay ningún problema legal? No, si no tiene derecho. Entonces tocaría hacer como una evaluación también de en qué países se necesita registrar, ¿verdad? O sea, entiendo. Claro, por supuesto. O sea, si todos los países tienen su sistema y sus leyes más o menos parecidas y sus registros. Vos podés entrar a la base de datos del país o podés entrar a las bases de datos internacionales que reciben información de todos los países, la Oficina Europea de Patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y analizar en los temas que a vos te interesan para ver en qué países puedo acceder o hasta dónde puedo llegar, o por lo menos un técnico que levante información. No es malo levantar información de las soluciones técnicas que han hecho. Esto me da pie a comentar lo que decía antes Jenny con la vigilancia tecnológica. A ver, ¿qué es la vigilancia tecnológica? En un rubro determinado, cualquiera, uno puede decir, quiero ver qué hay en el mundo que van apareciendo en las publicaciones de patentes, porque está bien, en revistas y en libros, posiblemente en libros tarde más por el tema de edición, hoy con la electrónica, con lo digital va todo mucho más rápido, pero la información de patentes y el avance de la técnica del conocimiento en los documentos de patente, como es negocio, como es plata en definitiva, es comercial, cambia mucho y hay muchas cosas nuevas que uno no sabe como empresario PYME, porque no conoce, no tiene estructura. Entonces el servicio de vigilancia tecnológica que ofrecen los estudios como Trademark, etc., es hacer una búsqueda en el mundo sobre el tema que te interesa, por ejemplo, y hacer tres informes al año, cuando vale la pena todos los meses, 4, no sé. Pero ¿qué hay de novedoso en el tema convertidores de potencia? O en el tema pulverizadoras, o en el tema dosificadores de semilla, o el que quiera. Bueno, Gerardo, respecto a eso te pregunto, por ejemplo, si yo soy una empresa de biotecnología, sí, ¿para qué me serviría a mí hacer una vigilancia tecnológica respecto a mi competencia? Bueno, a tu competencia y a los líderes del mundo, porque si vos sos una pyme, posiblemente las grandes empresas biotecnológicas tengan capacidad, estructura, etcétera, para patentar muchos procedimientos, productos, etcétera. Entonces vos podés ver desde tendencias tecnológicas, que hacen mucho los organismos científicos, etcétera, a ver qué cosas nuevas hay, que vos ni sabés que eso por ahí existe, porque no llegó al mercado argentino, y te enterás porque hay una patente, y eso te permite pensar alguna estrategia de mercado para vos desarrollar algo, porque insisto, si esa empresa no lo patenta en Argentina, vos podrías copiarlo y desarrollarlo y comercializarlo aquí. Tu competidor, tal vez otro pyme, a lo mejor te copió y a lo mejor presentó una solicitud de algo que vos hiciste. Y no digo que lo vaya a hacer, pero podría suceder. Claro, en la vigilancia tecnológica, por ejemplo, si mi competidor, no sé, yo estoy desarrollando un principio activo sobre X cosa, puedo vigilar quizás que mis competidores no estén tratando de copiar mi invención y presentar algo muy parecido dentro del vos podrías, a través de esa vigilancia, ir chequeando qué están haciendo esos competidores. El problema es que te vas a enterar, porque lo vas a hacer, se hace público dentro del año y medio desde la fecha de la solicitud. O sea, se presenta hoy, dentro de un año y medio se hace público. Vos te vas a enterar dentro de un año y medio de que eso se está presentando y que a lo mejor recibir información por un ex empleado tuyo o porque hicieron algún tipo de estrategia de ingeniería inversa sobre tu producto. Entonces, uno puede ver dónde está el mercado, puede ver qué hacen los líderes y puede establecer estrategias de negocio en función de las cosas que uno va viendo que se van desarrollando, más allá de
el disparo de nuevas ideas que se genera en la cabeza de un técnico de cualquier rama, cuando ve que alguien pensó una solución al problema que a él le interesa resolver. Yo tengo una Muy pregunta. importante. Dila, Jenny. Primero tú, dale. Perdón, es la última pregunta que hago. Gerardo, por lo general, y esto también es muy común que la gente lo pregunte, es qué pasa si yo tengo mi patente y alguien mediante ingeniería inversa llega al mismo resultado. A ver, que haga lo que quiera y no está prohibido. Comprar tu producto, hace ingeniería inversa y sabe cómo lo hiciste. Yo le hubiese dicho, buscá la patente tuya y fíjate en el papel, que es mucho más barato. Y lo fabrica exactamente igual porque se dio cuenta. ¿Cómo lo hiciste, más allá del papel o porque le hizo ingeniería inversa en el producto? Y sale a la calle y lo comercializa. ¿Y vos qué tenés que hacer? Llamar a un abogado que te haga una carta de documento, porque no importa cómo lo resolvió. Si hubo un ex empleado del otro que fue a trabajar a tu empresa. Vos no podés comercializar, ni fabricar, ni vender, ni importar productos que estén registrados y que tengan un titular sin su autorización. Claro, pero bueno, después hablamos ese tema porque es hilar muy fino en el tema de las reivindicaciones, por ejemplo. Si mi reivindicación está redactada de cierta manera, pero si yo, por ejemplo, no sé, mi producto está de cierta forma geométrica y yo después hago la misma solución utilizando otra forma geométrica, ¿estaría o no violando mi patente? La estás violando porque protege la funcionalidad. Entonces, si está bien redactada, y por eso insistí antes, la gente de las empresas, que a lo mejor hace una patente cada 5 o 6 años, debería saber cómo buscar información y cómo leer los documentos de patente, porque traen información técnica, comercial y legal. Ahora, ponerse a redactar una patente genera estos problemas. Que la redacten acotadamente, en forma limitada, y que sea fácil para un agente de propiedad industrial, por ejemplo, encontrar la vuelta para correrle y pasarle por el costado. No importa la forma, si yo digo en mi declaración del documento de patente, que hay una parte técnica y una parte de alcance legal, que son las reivindicaciones que vos decís. Si yo digo, esto se usa con un motor eléctrico, pongamos en una máquina agrícola, lo que quiera, uso un motor eléctrico para esto. Y alguien dice, che, si pongo un hidráulico, que es muy común en la máquina agrícola, ¿qué pasa? Y es discutible, por ahí le encontramos la vuelta. Ahora, si yo hubiese redactado y en vez de decir un motor eléctrico, digo un motor que acciona el engranaje o que acciona bla, 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 estoy involucrando que es un motor. No importa si de continua, alterna, paso a paso, hidráulico, neumático. Es un motor. Tampoco uno lo puede hacer muy amplio, porque me voy a pisar a patentes similares. Entonces, hay que hacer la búsqueda, ver hasta dónde puedo llegar, ampliar lo posible, pero no enamorarse de la ampliación para protegerse todo, porque es muy probable que deje de ser novedosa, porque estoy pisando otras patentes. Gerardo, Sí. Una consulta. Con respecto al ejemplo que diste del dron Sí. de uso agrícola, Sí. bueno, se patenta el uso de un dron que ya existe con un software. Yo a esa funcionalidad le cambio el software, Sí. la amplío. Mirá, ¿En qué carácter entra ese tipo de cambio? bien. Hablamos 2 minutos del software. El software en general no entra por patentes, sino que hay otras instancias de protección en el mundo que es derecho de autor. Ahora, eso es si uno lo piensa en una computadora, en una PC, en algo dentro de una notebook, lo que quiera. Está embebido, claro. Está En este dentro caso de está embebido. Ahora, en el caso de una máquina, algo que yo tengo aplicado
a un dron o a una máquina agrícola en el campo que usa un chip, un microprocesador, etcétera, y obviamente tiene un software. Yo puedo proteger el software, puedo proteger la función que está haciendo ese dron, porque lo aplico a un problema determinado. ¿Tá? Entonces, eso es protegible, y cuando uno habla de software, no habla de código objeto, no habla de código fuente, sino de diagrama de flujo, porque es siempre la función. Entonces, el dron existe, por supuesto. Ahora, ¿cómo encuentro la solución para aplicarlo a la solución al problema que a mí me interesa? Bueno, es perfectamente aplicable, y si uno quiere proteger el software debería incluirlo en la patente. Si lo que quiero poner que el motor, en vez de estar alimentado con una batería de 12 voltios o con 6 voltios anda bien porque es más eficiente, etcétera, también lo puedo hacer. Depende cuál es la diferenciación de eso que vos decís que es novedoso con respecto a lo que hay. No sé si fue claro. Listo. Sí. Tengo otra consultita. Aguantame un segundo que prendo la luz, que no sé si me ven la cara. Se está haciendo de noche. Sí. Con respecto a, por ejemplo, un proceso. Sí. Uno patenta un proceso. ¿Ese proceso se hace público? Sí. Se hace público, bueno. Sí, a los 18 meses siempre se hace público. Acá, en la China o en Estados Unidos. ¿Y qué control hay sobre eso? Porque a lo mejor es un proceso de producción interno que lo aplique. Es decir, ¿cómo hago para controlar que eso no se replique? Porque eso es puertas adentro, a lo mejor, de cualquier industria, de cualquier empresa. Bueno, por supuesto. En Argentina y en la mayoría de los países, cuando vos tenés una patente de procedimiento, el producto que se genera a partir de ese procedimiento está cubierto. Y si alguien te copia y genera un producto que es similar al tuyo, tiene que demostrar que es un procedimiento diferente al que vos tenés registrado. ¿Se entendió? Ricardo. Sí. Ahora, me pregunto si es un camino seguro el que tienen los procedimientos. Porque... A ver, procedimiento y producto, esto es una herramienta legal que sirve en la medida que se accione legalmente. Entonces, si vos conocés lo que hace tu competidor y sabés que está más o menos ahí, y vos sospechás porque hay un ex empleado tuyo que se fue enojado y qué sé yo, y que el tipo lo tiene, y no se tuvo en cuenta todo ese detalle previamente, tal vez su conocimiento se está replicando en su nuevo trabajo, tiene derecho a hacerlo, supongo, y hace a través de un procedimiento parecido a lo que vos tenés patentado. Porque si vos no tenés una patente, lo puede hacer todo lo que quiera. ¿Por qué no te va a copiar? Ahora, si vos lo tenés patentado, no tienes derecho a aplicarlo sin tu consentimiento. ¿Cómo hacer para darte cuenta? No sé. Supongo yo que es por el producto final que surge del procedimiento. Ok. Tengo dos preguntas así puntuales. ¿Qué pasa cuando, digamos, yo hago un desarrollo de un producto, de un procedimiento y otra persona lo registra? Y si yo tengo las pruebas de que yo lo desarrollé, de que inclusive fue antes de que lo patentara la otra persona, ¿cómo ¿Sí? actúa legalmente la La patente? tenés que llamar a Jenny para que demuestre que le dieron una patente en forma indebida, porque su producto no era novedoso, porque vos lo tenías en el mercado, lo pusiste en una exposición, está en la página web subido hace 4 años atrás, estás en el mercado desde hace 5, y alguien se avivó, supo que vos no lo registraste y digo, yo soy vivo, voy y lo registro. Y el INPI, como cualquier organismo de patente del mundo, mira los requisitos. No hace un estudio comercial, no va a la página web o a las exposiciones. Si están los requisitos, listo. ¿Qué sucede a posteriori? Y que, digamos, el abogado empieza la acción judicial.
Claro. Ahí no me meto porque hay una experta del tema. En ese caso, Andrés, hay un principio legal que es primero en el tiempo, primero en el derecho. Y esto aplica para la propiedad industrial. Entonces, se presume que es titular de ese derecho quien lo haya registrado primero. Entonces, como te dice Gerardo, hay que iniciar una acción de nulidad respecto a esa patente porque no cumple uno de los aspectos legales, requisitos legales, que sería el de novedad y altura inventiva, porque resulta que ese producto lo desarrollaste tú antes. Quizás más adelante dentro de este café con propósito podamos invitar a alguien que nos explique, por ejemplo, en el tema de conocimientos tradicionales, que sucede mucho, que los indígenas, como en este caso, que está pasando en Colombia, sobre la patente de la panela. Entonces, no hay novedad porque resulta que ya existía un conocimiento previo, a menos que se demuestre que esta persona está haciendo un proceso totalmente distinto para llegar al mismo producto, que no es el caso. Y tampoco existe altura inventiva, que lo explicó también Gerardo. Entonces, hay que iniciar una acción de nulidad cuando suceden estas cosas. Yo tengo una segunda pregunta, disculpen, y es, por ejemplo, en toda la parte de lo digital, de la industria 4.0, ¿cómo actúan las patentes? ¿Cómo se puede registrar una página web? ¿Se puede registrar una aplicación a través de eso? ¿Cómo podemos el hardware de pronto en la parte de desarrollo que se pueda registrar también? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, todo lo que es páginas web, diseños de las páginas web, va por otro lado, va por otros registros. Derecho de autor, puede ser modelo industrial, pueden ser los dos, puede ser por marcas también, pero no por patentes. Sí, por supuesto, la industria 4.0 es muy amplia y hay aspectos de software, hay aspectos de firmware, o sea, hardware, software, que sí pueden ser patentables. No en el caso de esto que vos mencionabas, pero sí otro tipo de protección. Sí, tendrías que ser como más específico, Andrés. De pronto, no sé, en procesos de desarrollo de blockchain, de manejo de datos, o por ejemplo en el desarrollo de hardware, ¿cómo se podría, digamos, habría posibilidad de una patente en este tipo de casos, por ejemplo? A ver, lo que es hardware seguro, pero hay que demostrar que es novedoso frente a otros posibles patentes de hardware para resolver el problema que uno quiere resolver. Inclusive, eso por la novedad, por la altura inventiva, por ahí ese hardware existe, pero para solucionar otro tipo de problemas. Y el hardware existe, entonces ya te quita lo que sería altura inventiva. Podría ser un modelo de utilidad. ¿Está? Sí. En el caso del blockchain o en el caso del software en general, es más difícil el tema del patentamiento. Si bien en Estados Unidos, que es, digamos, su característica o su legislación es bastante diferente a la nuestra en el sentido y a la europea en general, por ahí puede ser más fácil. Seguramente están apareciendo patentes de software. No creo en Argentina. No, es difícil a nivel latinoamericano en cómo se encuentra la legislación que se pueda patentar, por ejemplo, temas de blockchain. Hay que revisarlo muy con pinzas porque la tecnología blockchain refiere mucho a un software que lo que hace es encriptar información y que esa información sea difícil de invadir o cambiar, modificar. Entonces hay que ver, porque por ejemplo también lo que decía Gerardo, a nivel mundial hay un cambio a nivel legislativo, por ejemplo Europa, quien el tema del software siempre lo trató por derecho de autor, hoy en día no quiere quedar por fuera, pienso, esto ya es una apreciación muy personal, que algunos países como Europa no quiere estar fuera de esta tecnología, entonces hoy están admitiendo patentes sobre blockchain. Entonces hay que verlo muy, muy fino para determinar si realmente
sobre lo que se está inventando de blockchain, ese nuevo uso respecto a blockchain, se puede o no patentar. Pero en general, si nosotros hablamos en Latinoamérica, la mayoría de lo que tiene que ver con software es protegido por derecho de autor, excepto Estados Unidos, como lo dijo Gerardo, que sí se puede patentar el software. Perfecto. Sí, Muchas de gracias. todas maneras, insisto, perdón, que cuando hablamos de software en la PC o en un sistema, bien, cuando salgo de la PC y hago algo, un efecto técnico, así dice la literatura, así dicen los examinadores INPI, que el software haga un efecto técnico, no que me dé una gráfica o un resultado de una base de datos o un numerito como un Excel. ¿Está? Entonces ahí el software podría ser patentable si cumple los requisitos, porque el software de por sí no sirve. El software funcionará con algún tipo de hardware, de aparato, de que sube el dron o va a otra velocidad o no sé, o lo que sea. ¿Está? Perfecto. Jenny, ¿tienes alguna bueno, otra yo no sé, pregunta? básicamente hemos explicitado algunos aspectos de patentes. No planteé mucho lo de el negocio, la importancia de la pyme o al emprendedor, y quisiera en 2 minutos, digamos, que lo tengan en cuenta, porque siempre es plata. Cuando uno piensa en la posibilidad de patentar algo y no tiene en cuenta los requisitos que yo los mencioné, pero hay otros adicionales como es la difusión previa. Pasa muy común con los investigadores, la ciencia y la técnica, ahora están mejor en ese sentido, pero ¿qué pasa? Yo tengo una invención y la comercializo, o la difundo o hago un paper y dentro de 3 años me doy cuenta que esto es maravilloso para patentar, ya no es novedoso. En el mundo está establecido que hay un plazo llamado plazo de gracia, previo a la fecha de la presentación de la solicitud, 12 meses, donde el autor puede presentar, puede difundir, no comercializar, difundir su invención sin afectar la novedad. Pero si se arribó 2 años después, es probable que no le salga. El sistema de patente, en definitiva, le da información técnica a los técnicos, pero los comerciales también, porque saben que hay productos que me interesan no protegidos en Argentina y los puedo copiar y puedo trabajar y comercializar en diferentes países. Entonces, la información de un documento de patente y la que está en la base de datos de patente me da información técnica, comercial y legal para avanzar en el sentido que uno, digamos, le pueda servir. En definitiva, una sugerencia, recomendación de todo esto, si cualquier empresa hace un plan de negocios, establece una estrategia comercial, incluya dentro de esa estrategia comercial el tema de propiedad industrial. En general, marcas, modelos y diseños y patentes. Porque se está perdiendo parte del negocio que otros van a aprovechar, y además sirve para que la gente de comercial y la gente de ingeniería trabajen más en forma conjunta. Es como que cruza horizontalmente, digamos, a una empresa. ¿Qué es lo que buscan ahora las empresas, no? En teoría, toda la cuestión colaborativa entre empresas me parece bárbaro, ¿no? Pero en la práctica hay que ver cómo funciona eso, porque en definitiva, digamos, es difícil compartir espacios comerciales, digamos, sobre todo en la época de crisis, como estamos acostumbrados. Bueno, Gerardo, yo creo que vamos a ir cerrando. Sí, cómo no. Agradecerte muchísimo por la ilustración en el tema. Como Bueno. desde el principio, eres un sabedor y una eminencia en este tema. Así que me gusta el tema, Jenny. Hace 20 años que todos los días aprendo cosas nuevas. Así es. En este tema
En el campo de la propiedad intelectual, creo que todos los días uno está aprendiendo muchísimas cosas y también sorprendiéndose de las mentes tan brillantes de las que uno está rodeado y por ahí no se da cuenta. Así que muchísimas gracias, Gerardo, a todos los que nos acompañaron en el Meet, tanto como en Facebook. Invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Aguirre Trademarks, que estamos en Facebook, en Instagram, que sigan también a Paralelox, e invitarlos el próximo viernes a nuestra charla con Juan Cifuentes, que es un partner en Colombia, y hablaremos sobre los aspectos legales de la me confundí, son los aspectos legales sobre la industria musical. Así que estaremos hablando de este tema para que ustedes inviten a sus amigos a que nos sigan. Y bueno, muchísimas gracias, Andrés. No sé si tienes algo para decir, Gerardo. No, sobre todo gracias a Gerardo por su conocimiento, porque aprendí, claro, creo que a veces uno cuando hace todas estas actividades siempre está en constante aprendizaje. Muchas gracias, en serio, porque aprendí, creo que para muchas personas es muy importante saber, como decía Gerardo, incorporar esto a los planes de negocio, porque si no están perdiendo la oportunidad muy grande de asegurar todo su trabajo, todo lo que han hecho. Entonces, es muy, 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 muy importante. Bueno. Y ya, pues muchas gracias por la compañía y pues también gracias, Jenny, también por participar, por hacerme partícipe del proyecto de Café con Propósito y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias, Jenny, Andrés, a todos gracias ustedes. Gracias. Por el aguante y bueno, estamos a su disposición por cualquier cosa que quieran ampliar, consultar, etcétera. Muy interesante todo, muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Feliz noche, que estén bien. En particular a Gerardo, por todos los conocimientos que compartiste. Gracias, Jorge. Gracias. Todos amigos, pues. Bueno, muy amable. Bueno, hasta luego, buena noche.